¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos de la charla de hoy? Primer objetivo, reconocer la metodología y su estructura para la gestión de inversión pública. Nosotros vamos a tener que vernos de aquí en adelante con proyectos de inversión pública y la forma en que los formulamos y estructuramos debería ser bajo esta metodología. Entonces vamos a reconocerla, a identificar los pasos clave y a saber cómo es que vamos a trabajar con ella de ahora en adelante. El segundo, la ruta de análisis definida. Existen 9 pasos, tirando a 8, ahora vamos a ver por qué lo digo, que son fundamentales para la formulación de un buen proyecto y después para el seguimiento y control del mismo. Y tercero, aplicar dicha ruta de análisis, que es lo que vamos a hacer en las otras 2 sesiones. Ustedes hoy se van a ir con una tarea muy importante y es identificar una problemática o una situación sobre la que ustedes enfocarían la formulación y estructuración de un proyecto para que hagamos el ejercicio práctico de ahí en adelante. ¿De dónde viene la metodología de marco lógico? Como les contaba, más o menos en los años 70 se empieza a hablar de esta metodología porque se presentaban estas situaciones que creo que no son ajenas a muchos de los casos que tenemos hoy en día en nuestras administraciones públicas. Primero, existencia de múltiples objetivos en un proyecto y la inclusión de actividades no conducentes al objetivo. ¿Qué nos pasaba en ese entonces? Y en algunas ocasiones nos sigue ocurriendo, que queremos cambiar el mundo con un proyecto en 6 meses. Imposible. Que queremos hacer de todo y cuando nos vamos a mirar, en realidad los resultados no podemos demostrar ninguno. ¿Qué pasaba en ese entonces y lo que sigue pasando en algunos casos? Que perdíamos la plata, invertíamos en actividades que no eran clave y después no teníamos cómo demostrar esos resultados. De ahí la importancia de esta metodología. Segundo, fracasos en la ejecución de iniciativas por no tener claramente definidas las responsabilidades. Primer punto básico. ¿Usted con qué se está comprometiendo? ¿Con qué recursos? ¿Con qué actividades? ¿En qué tiempos? ¿Y con qué términos de calidad? Eso tenemos que dejarlo definido. Hay muchísimas entidades que quieren participar y que se interesan en los proyectos y prometen el cielo y la tierra. Y cuando vamos a firmar acuerdos de cooperación o actas de voluntad, ay no, es que como que yo no pude. Perfecto. Ahí decía, no contar con métodos adecuados de seguimiento y control. Y esa es la otra. Se nos llegaban proyectos de 12 meses y a los 11 meses venían a decirnos, bueno, muéstreme usted qué ha hecho. Había uno que otro documento escrito, habían pocas actas de reunión, habían unos registros, pero un seguimiento y un control específico a cada actividad, a cada uno de los entregables que nos comprometimos en los tiempos y en las condiciones establecidas, no lo hacíamos correctamente. Y el último era la inexistencia de una base objetiva para comparar lo planificado con los resultados. Y es que nos sigue ocurriendo que para venderle los proyectos a las administraciones públicas nos comprometemos con la famosa frase a la que yo le tengo mucho miedo y es mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ese mejorar la calidad de vida de los habitantes tiene más o menos 27 puntos de análisis. Usted le va a mejorar la salud, la educación, la vivienda, el acceso a servicios públicos. ¿Usted qué es lo que le está mejorando a esa persona? Entonces, cuando nos vamos a ir a demostrar que el proyecto fue efectivo, no tenemos cómo demostrar que de verdad le cambiamos la vida porque en realidad no se trataba de eso, era algo un poco más específico. Esos 3 puntos en los que nosotros todavía seguimos teniendo proyectos que patinan en esos aspectos, pues cuando utilizamos la metodología de marco lógico desde un principio es más fácil que no caigamos en esos errores. Muy bien. Entonces, ¿qué era necesario? A partir de todas esas falencias y de los errores que teníamos en los proyectos, se tenía que generar en primer lugar un lenguaje común. ¿Qué nos ha pasado también a nosotros y nos continúa ocurriendo? Que los proyectos se formulan en los escritorios, en las ciudades capitales, para las comunidades rurales. Entonces es alguien que en Bogotá desde el ministerio está escribiendo lo que él cree que debería pasar en el campo, lo que él cree que se debería implementar, pero preguntémonos cuántas veces se ha ido a sentar y a comer al lado del río con las comunidades. Eso es una necesidad latente en nuestro país, que en realidad esas iniciativas vengan desde la base de la población de cada uno de los territorios y que sean ellos quienes nos den la información para poder formular y estructurar proyectos pertinentes. Eso de ese lenguaje común
entre los diferentes grupos poblacionales, entre los diferentes grupos de interés, pues no lo facilita la metodología de marco lógico. Comenzando porque cuando nosotros empezamos a estructurar un proyecto con esta metodología, lo inicial es ir a hablar con ellos de los problemas que tenemos que solucionarles, de esa problemática que queremos identificar para pasar a proponer una solución. El segundo, facilitar el alcance de acuerdos. Si usted tiene claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, pues es muchísimo más fácil llegar a hablarse con esas comunidades, con esos grupos de interés, con esos posibles aliados técnicos y cooperantes de venga, ayúdeme en este entregable específico, yo sé que usted tiene el conocimiento y las personas, venga, trabajemos en equipo. O venga, señor municipio, yo sé que usted tiene la plata, yo le voy a solucionar a usted estos problemas, venga, asígneme los recursos. Llegar a ese tipo de acuerdos es muchísimo más fácil y digamos que es menos complejo generar ese lenguaje con esas entidades y con esas comunidades con las que debemos hacer la construcción del proyecto. Y por último, sentar una base para la evaluación, completamente necesario. Nosotros en Colombia tenemos ahí una falencia muy grande y es que nunca le hacemos una evaluación ex post a los proyectos. A nosotros nos dice cada 4 años el gobernador saliente que alcanzó unas metas, pero en qué momento nos dice, venga, yo evalúo eso de verdad, en qué impactó a nuestra comunidad, en qué cambió la situación en el mediano y en el largo plazo para los pobladores de mi territorio. Cuando nosotros hablamos de políticas públicas también nos quedamos cortos. ¿Qué ha pasado con las políticas públicas que se han implementado a nivel nacional en el mediano y corto plazo y si nos han servido o no nos han servido? Tenemos un ejemplo grave en muchos territorios con el tema de los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo nunca parten de un diagnóstico de el anterior que implementó y no le sirvió o el anterior que implementó y sí fue exitoso para yo mirar con qué continúo y con qué no. Lo que nos acostumbramos a hacer es, venga, es que este es el periodo mío, empecemos desde cero. Hemos fallado mucho en ese aspecto. Entonces, para eso nos va a servir, para nosotros, al finalizar nuestro proyecto, al terminar la ejecución de esos recursos, ir a mirar con una base de evaluación cómo cambiamos las condiciones de esa población beneficiaria que nosotros estamos atendiendo con el proyecto. Muy bien, además esa metodología de marco lógico, cuando nosotros tenemos el resultado final de todo el análisis de ella, nos va a permitir responder a ciertas preguntas que además son de interés para todas las partes de los proyectos. Primero, ¿cuál es la problemática que desea intervenir? Y con problemática hay un tema muy importante y es que no es un tema, es decir, cuando yo voy a formular un proyecto, yo debo hacer una descripción mucho más detallada de la problemática que yo quiero intervenir. No es simplemente hablar de pobreza, es que voy a cambiar la pobreza en mi municipio. No, venga, un momento, el tema de pobreza, ¿en qué términos? ¿A qué población? ¿A qué cantidad de beneficiarios? ¿Y en términos de qué? En términos de acceso a servicios públicos, perfecto. ¿Usted qué va a incrementar? ¿La cobertura? ¿O les va a dar unos subsidios? ¿Usted qué es lo que está evidenciando de esa población que en realidad necesita? Segundo, ¿cómo va a intervenir dicha problemática? Y ahí hay un tema muy importante y es que cuando nosotros partimos desde el análisis del problema y no solo cuando nos dicen venga, formúleme este proyecto, tenemos un ámbito de análisis y de actuación mucho más amplio. Nosotros podemos ver el mismo problema, pero pensar en 3 o 4 soluciones diferentes y hacerle un análisis a cada solución, en términos de pertinencia, de factibilidad, de disponibilidad, de oportunidad, y analizar de verdad cómo podemos impactar realmente y cambiar esa problemática desde las diferentes opciones que existen. Ahorita hay un tema que tenemos que tener todos muy en la cabeza y es el tema de innovación social. Cada grupo de beneficiarios, cada entidad territorial es única en términos de sus condiciones geográficas, de población, socioeconómico, pues precisamente por eso es que no todos los proyectos deberían ser replicables o podrían ser replicables. En nuestros municipios, cada uno de nosotros, en nuestro entorno y con nuestras condiciones, pues deberíamos tener la capacidad de formular y de identificar alternativas diferentes para cada una de esas problemáticas. Nos permite responder a qué impactos concretos se espera alcanzar. Y ahí hay un tema de indicadores. ¿Usted qué es lo que quiere generar?
cuánto, en cuánto tiempo y con qué recursos. Usted va a capacitar a unas personas, les va a certificar unas competencias, usted va a implementar una estrategia de promoción, una estrategia de prevención de consumo. ¿Qué es lo que usted va a hacer y cómo va a medir usted la efectividad de eso que me está diciendo que va a realizar? Cuarto, ¿quiénes están relacionados tanto con la problemática como con la solución? Y ahí está el análisis de involucrados. Muchas veces, ¿qué nos ha pasado a nosotros en algunas de las propuestas que hacemos? Que nos quedamos cortos en ese análisis. Cuando nosotros nos vamos a ver, había otra entidad en nuestro mismo municipio, en nuestra ciudad, que estaba haciendo algo súper parecido y tenía información que nos podía ayudar y nos podía servir y no lo tuvimos en cuenta. O casos extremos en los que teníamos el enemigo al lado y no lo identificamos y cuando empezamos a ejecutar el proyecto el enemigo no lo tuvo. Hay un ejemplo de ese tipo de involucrados que no quisiéramos tener en la ciudad de Bogotá, lo voy a poner porque me parece importante, y era un proyecto piloto de la Universidad Externado en el tema de separación de residuos en la fuente. Ellos arman todo un piloto en unas unidades residenciales, eran más o menos 450 familias a las que iban a capacitar para que en las casas empezaran a hacer la separación de residuos sólidos, plástico, orgánico, todos estos. Cuando ellos empiezan ese piloto, la universidad recibe una demanda, ¿a que no adivinan de quién? De la Asociación de Recicladores de Bogotá. Porque según la Asociación de Recicladores, lo que esas familias estaban haciendo era quitándole el derecho al trabajo. ¿Por qué la universidad, cuando formuló el proyecto, no tuvo en cuenta a estas personas que se iban a sentir así? Ahí hay un tema importante y ese análisis lo tenemos que tener en cuenta en nuestra formulación. El siguiente, ¿qué factores externos pueden comprometer el éxito de lo propuesto? Y ahí lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos el tema. Eso es una carta de garantía. Si usted demuestra que efectivamente no estamos solos en el universo, la estructuración y la ejecución de un proyecto no depende solo de nosotros, sino de todos los actores que están relacionados en el entorno de ejecución, pues efectivamente estamos expuestos a muchas situaciones externas que pueden dañarnos el proyecto, tirarse la ejecución del mismo. Cuando nosotros los tenemos en cuenta y en nuestro análisis de riesgo está que se podía venir un derrumbe que no nos dejara pasar a hablar con esas comunidades en 3 meses, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil con nuestra interventoría tener una conversación más sana y no de pronto de un tema de sanciones o algo parecido. Y por último, lo que nos va a mostrar esa metodología de marco lógico y lo que vamos a poderle decir a nuestro financiador es, venga, esta intervención es completamente factible, es viable, en términos ¿qué? Técnicos, porque yo le estoy mostrando a usted qué es lo que pienso hacer y cómo, pero además es viable económicamente porque le estoy demostrando, y lo vamos a ver más adelante, cómo los beneficios que yo le estoy generando a estas comunidades valen y se cuantificaron más allá del valor de inversión del proyecto. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación nos indica que todos los proyectos de inversión pública son viables económicamente cuando me demuestran que los beneficios son mayores en un 12% al costo del proyecto. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer ese análisis de beneficios para demostrarle eso a nuestro financiado. Muy bien, ¿cuál es la ruta de análisis? Y estos son los 9 pasos que vamos a ver ahorita uno por uno. Primero, el análisis de problemas, ya lo decíamos, es llegar finalmente a una estructura de árbol de problemas que obviamente no es lo único que vamos a desarrollar, sino que es el cuadro resumen, es el esquema resumen de lo que nosotros analizamos, revisamos en bibliografía y con lo que vamos a iniciar la formulación de nuestro proyecto, el árbol de problemas. Segundo, el análisis de alternativas. Bueno, pues si este es el problema que tengo, venga, miremos a ver cómo le podemos dar solución, qué opciones existen para nosotros cambiar este panorama y cuáles son factibles para nosotros dar inicio y ejecutarlas. Tercero, el análisis de involucrados. Cuarto, la estructura de desglose de trabajo, que también se conoce como la cadena de valor. Quinto, el presupuesto, al que además le asignaremos una serie de elementos para poder llegar al total del proyecto. La matriz de riesgos, que es el análisis de esos elementos externos que pueden incidir en nuestro proyecto.
la matriz de marco lógico, que es el resumen general y el cuadro, la ruta de análisis con la que nosotros vamos a presentar nuestro proyecto para todas las comunidades y que es la que genera el lenguaje común, el análisis de beneficios e ingresos y finalmente cómo demostramos esa viabilidad económica de nuestro proyecto. Muy bien, así damos entonces inicio al paso a paso. Lo primero que decíamos, el análisis de la problemática a intervenir. Ese análisis de la problemática a intervenir, digamos que son 6 puntos básicos los que nosotros deberíamos tener en cuenta, y esos 6 puntos básicos son los que desarrollaríamos en el taller de aplicación de este tema. Primero, el análisis de los elementos problemáticos, que además tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos sentamos con comunidades, con compañeros, con colegas, con un equipo de expertos al hacer este análisis, lo que tenemos que tener en cuenta son una serie de elementos para hacer ese listado de problemas. ¿Cuáles? Hay un tema que es administrativo, ambiental, humano, educativo, legal, cultural. Nosotros desde dónde vamos a abordar, desde cada uno de esos entornos, desde dónde vamos a abordar nuestra problemática, nuestro foco de atención, dónde se va a dirigir y cómo es que nosotros vamos a redactar esos problemas y cómo es que vamos a identificar la situación que nosotros queremos cambiar. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de incluir cada uno de esos elementos de análisis dentro de nuestro listado de problemas, los problemas van a dejar de ser, digamos que, sesgados y van a tener un enfoque integral, que es además lo que nos falta en muchos de nuestros proyectos. En algún momento, cuando trabajaba con la Gobernación de Caldas, me llega un proyecto de un municipio, y el proyecto del municipio, bastante peculiar, consistía en lo siguiente: nombre del proyecto, adquisición de volqueta. Objetivo general del proyecto, adquirir una volqueta. Objetivo específico número 1, redacción de términos para el contrato de compra de la volqueta. Y actividad número 1, compra de volqueta. Y yo, ay Jesús, venga a ver, comuniquémonos con el formulador a ver qué me le pasó al muchacho. Estaba muy claro. Efectivamente, sí, muy conciso. Cuando me comunico con la persona, entonces le digo, secretario, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Nos pasa esto, yo quisiera saber un poco más del proyecto, cuénteme en qué consiste. Como si no hubiera sido muy claro. Claro que sí, doctora, es que ¿cómo le parece que nosotros tenemos las juntas de acción de las veredas? Ellos hacen todo lo que tiene que ver con la mano de obra, el mantenimiento de las vías terciarias, pero nos está haciendo falta una volqueta para ayudar con ese tema del mantenimiento y ellos han sido súper juiciosos y tenemos unas actas de reunión y entonces eso es un programa que va al mediano plazo porque ya todos nos comprometimos. Era un tema mucho más grande y mucho más amplio de lo que él me estaba explicando a mí en el proyecto. No era un tema de compra de una volqueta, era un tema de mantenimiento vial, pero además donde había un tema de población y de control social y de deberías ciudadanas, que era muy importante haber metido en el proyecto. Cuando nosotros nos vamos a reformularlo, pues ya nos queda en términos de mantenimiento, pero además nos queda, digamos que, otro tipo de actividades como el mantenimiento, las personas que estaban a cargo de cada una de las comunidades. Además había un tema de educación también con las comunidades para lo que tenía que ver con esos temas. Digamos que se nos amplió un poco el horizonte. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos en ese análisis, en toda esa lluvia de ideas, de problemáticas, todos estos sectores para analizar las situaciones que están ocurriendo. No nos quedamos tan sesgados a que lo único que necesitábamos era comprar una volqueta. Muy bien. Segundo, priorización del problema central y de ahí también el tema de la identificación de la relación causa-efecto. ¿Qué es en realidad lo que usted quiere cambiar? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevito? Y esa es una pregunta muy importante. ¿Usted con qué se va a comprometer a trabajar para que en realidad se generen los cambios en su comunidad? Es que el problema mío es la tasa de embarazo adolescente, que está muy alta. Bueno, ¿y por qué? No, pues porque es que aquí es muy difícil conseguir un tema de anticonceptivos y porque aquí hay una cultura de los papás también muy conservadores que no me dejan a mis muchachos ir a esas reuniones, pero el problema mío es la alta tasa de embarazo. Venga, en serio,
¿No será que el problema suyo es un tema más de generar una cultura de autocuidado? ¿No será que el tema suyo más bien es de hablar del tema del conservatismo familiar que existe y de todos estos problemas y tabús que los jóvenes tampoco conocen? Ese análisis es el que nos va a llevar a nosotros en realidad a atacar las causas y no solamente lo que vemos por encima. ¿Qué ha pasado con muchísimos de los proyectos que nosotros vemos a nivel nacional, municipal y en todos los entornos? Que son pañitos de agua tibia. Entonces, cuando son pañitos de agua tibia es porque se dedican a tapar lo que se está viendo, lo que se está evidenciando del problema. Pero cuando uno se va a analizarlo de fondo, era algo muchísimo más estructural que teníamos que haber solucionado antes o de otra forma. Muy bien. La construcción del árbol de problemas y la identificación de los indicadores de línea base. ¿Por qué indicadores de línea base? Porque usted tiene que demostrarle a ese financiador que eso está escrito, que eso está estudiado y que eso tiene unos numeritos que le van a usted a demostrar la problemática que está exponiendo. Nos ha pasado muchísimas veces que en los municipios empezamos a decir, no, es que la tasa de desempleo acá es muy alta. Sí, ¿en cuánto está? No, en el 7%. Mano, vaya, revísese frente a la media nacional, usted está, es una maravilla. Aquí es donde menos problemas tenemos. Tenemos que ser muy juiciosos con esa revisión de esos indicadores porque en realidad eso es lo que le va a ir a decir al gobierno, mire, es que aquí de verdad estamos graves. Aquí estamos 3 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, venga, ayúdenos. Muy bien. Unas pequeñas clavecitas para la definición de los problemas, porque ahí casi siempre tenemos unas falencias. Primero, el problema no es la ausencia de una solución. Cuando uno se pone a leer muchos de los proyectos que formulamos a nivel territorial, siempre empiezan con las dos palabras, falta de. Usted ya me está diciendo que necesita. No es falta de, es qué pasa con la falta de, qué es lo que eso le está generando. Entonces aquí hay unos ejemplos. Incorrecto, falta de repuestos. ¿Cómo sería correcto? Pues que el equipo no está funcionando. ¿Qué es lo que está mal con su equipo? No es que no haya repuestos, es que no le está funcionando, usted necesita un repuesto y no lo encontró. Otro análisis diferente. El tema de que no hay pesticidas, no, lo que pasa es que se le está comiendo las plagas, pero en realidad podría ser otra la solución. Podría ser algo diferente a los pesticidas lo que usted esté necesitando. El tema de tener gobernabilidad sobre los problemas planteados. Y eso es muy importante. Usted desde qué entidad, desde qué entorno, desde dónde se está parando a formular el proyecto. Aquí hay un ejemplo que tiene, digamos que muchas interpretaciones, y es que el problema que nos dijeron era que llovía mucho en el pueblo. Pues, mano, no, San Pedro todavía no lo hemos podido contactar. No es que llueva mucho, no, claro, doctora, es que no es que llueve mucho, pues llueve mucho, pero es que se nos inundan mucho las calles. Ah, otro cuento. ¿No será que es que el alcantarillado estuvo mal diseñado, de pronto está tapado? Bueno, esas son otras cosas que hay que analizar. Entonces, la gobernabilidad. Si ustedes van a sentarse en una mesa a formular el proyecto desde la alcaldía, desde la gobernación, desde su entidad, desde una ONG, ¿ustedes qué gobernabilidad tienen o en su defecto qué aliados con esa gobernabilidad tienen para conseguir que eso de verdad sea algo intervenible? Muy bien, un problema debe estar claramente definido. Por ejemplo, pocos estímulos para la comunidad. Primero, ¿qué son pocos? Pueden ser 2 o pueden ser 800. Hay que contextualizar esa palabra pocos. Y lo otro, ¿qué son estímulos? Ahí dice, para Juan un estímulo puede ser el dinero, pero para Antonio el estímulo puede ser afecto. Hay muchas interpretaciones para esas dos palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nosotros definimos esos problemas, deberíamos ser completamente claros, casi tan concisos como el de la compra de la volqueta, casi. Muy bien. Y volvemos de nuevo a el tema de la falta de, hubo también en algún momento un proyecto que nos presentaban y nos decían que era la falta de iluminación de la cancha, cuando en realidad nos fuimos a ver y no, era que en la cancha había consumo de drogas, había una par de incidentes de violación de personas en
en esa cancha, era un paso, mejor dicho, completamente prohibido para las personas después de las 9 de la noche. El problema no era solo la iluminación. Tal vez la iluminación era uno de los elementos que nos pudo haber apoyado cuando quisiéramos cambiar la situación, pero había un tema de entorno también, de cultura ciudadana, de bandas, de microtráfico y todo eso, que en realidad era la problemática a la que se estaban refiriendo. Muy bien, ¿cómo nos va a quedar cuando nosotros hagamos toda esa lectura de esas problemáticas, cuando consultemos con la comunidad, cuando revisemos fuentes de información secundarias, cuando tengamos un mapa de problemas, digamos que muy bien estructurado, nos va a quedar así nuestro árbol de problemas? ¿Qué va a pasar con ese árbol de problemas? Que nos va a mostrar una serie de elementos. Por ejemplo, las causas indirectas, las causas directas, el problema central y los efectos directos e indirectos. Todo el análisis del árbol de problemas se hace de abajo hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que yo ubico como causas indirectas son las que tienen la culpa de que se den las directas. Las causas directas son las culpables de ese problema central que yo estoy evidenciando, y ese problema central es el culpable de todos los efectos que yo estoy viendo en mi entorno. Cuando yo me voy a analizar este árbol, ¿yo qué debería tener cuidado? Que lo que yo ubico como causas directas se van a convertir en mis objetivos específicos, o sea que es sobre lo que yo mayor gobernabilidad debo tener. Lo que yo dejo como causas directas es con lo que yo me voy a comprometer a cambiar directamente. Si yo cambio esas tres causas directas, se va a conseguir que el problema central cambie, que esa situación problemática cambie para beneficio de las personas que fueron intervenidas con mi proyecto. Y las causas indirectas, lo que yo puedo poner ahí son todas aquellas situaciones del entorno que están soportando que esa situación es problemática, pero sobre la cual yo no tengo ninguna gobernabilidad. Cuando yo no estoy, por ejemplo, formulando el proyecto desde el sector gobierno, habrá un tema de leyes o de aplicación o de control sobre las mismas, que si yo no tengo ninguna influencia, puedo dejar como causas indirectas y finalmente sé que me están soportando y que están ejerciendo alguna presión sobre esos elementos. Y lo que yo estoy viendo como efectos son esas evidencias, son esos indicadores, esas situaciones que yo quisiera que en un futuro, que en un plazo mediano o largo, cambiaran para las comunidades que intervenimos. No va a ser en el corto plazo cuando yo implemente mi proyecto, pero sí son las evidencias que yo debería recolectar dentro de 2 y 5 años para mirar si mi proyecto fue o no fue exitoso. Ahí es cuando nosotros empezamos a revisar, por ejemplo, los planes de desarrollo, en qué han servido, qué han impactado y cómo es que han generado esos efectos en nuestras poblaciones. ¿Hemos hecho esa evaluación? ¿Tenemos de pronto un análisis parecido? Muy bien. Cuando yo tengo mi árbol de problemas, ahí hay un tema de validación de esa información que además debería hacerse con esas comunidades o con algunos representantes, y es primero, ¿es esta la situación que en realidad yo quiero cambiar? Tengo ahí incluido dentro de mi árbol los elementos, los conceptos, los entornos que yo quiero intervenir y lo que quiero generar con mi proyecto. ¿Son estos los comportamientos que quiero intervenir y son estas las evidencias que quiero evaluar? Es muy importante tener en cuenta esas preguntas de validación, y más cuando nosotros como equipo formulador estructuramos el proyecto y nos vamos a hacer la concertación con las comunidades. Nos vamos a encontrar con que o nos hizo falta tener en cuenta un tema de los niños que están por ahí relacionados, o un tema ambiental que en ninguna parte lo tocamos y que por lo general está siempre muy aislado de nuestras propuestas. Esas preguntas de validación son las que nos van a permitir a nosotros consolidar ese árbol de problemas, consolidar ese estudio y ese esquema y dar paso al segundo paso de análisis de nuestra metodología de marco lógico. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Muy bien. O estamos todos sin saber ni cinco, o está bien muy claro. Opción B, esperaría yo. Segundo punto, análisis de alternativas de solución. Entonces, ¿qué pasa con las alternativas de solución? Que lo que yo quiero cambiar, entonces tengo mi problemática identificada, tengo mi problema central, mis causas directas, indirectas, efectos directos e indirectos, y lo que yo voy en este momento es a generar entonces la situación contraria. Si yo estoy identificando un problema, ahora voy a decir cómo quisiera que fuera esa situación, pero en positivo.
Y es así como paso a convertir mi problema central en objetivo general, mis causas directas en objetivos específicos y mis efectos directos e indirectos en los